Entonces, en la clase anterior vimos, o terminamos de ver en realidad, los temas relacionados a lo que es herencia, y repasamos conceptos como la sobrecarga y el polimorfismo, y ya lo vimos implementado justamente en lo que es la herencia, que nos permite trabajar con polimorfismo y entender su concepto. Y el último tema que dimos fue interfaces, que también lo entendimos, o sea, vimos cómo se implementa, vimos qué es eh, esta definición que nos dice que es como una especie de contrato que nos exige implementar métodos y que simula una especie de herencia múltiple porque vimos que podíamos agregar más de una interfaz a una clase. Entonces, una clase no es que hereda de una interfaz, sino que una clase implementa los métodos de una interfaz y de esa forma pareciera como que está sobreescribiendo, o sea, hay polimorfismo porque está sobreescribiendo los métodos y una clase posee esos métodos en su lista de métodos, ¿cierto? Entonces, ese concepto de interfaces, ya vimos la diferencia, como declarar una y como declarar otra. Se dice que las interfaces, no vimos esta filmina en la clase pasada, pero en una de sus definiciones decía que las interfaces permiten comunicar, ¿sí? Es un medio de comunicación, la última parte dice es un medio de comunicación entre dos sistemas independientes. Eso se da en realidad cuando ustedes, eh, todo el mundo de la interfaz, o sea, la jerga interfaz, que a veces se tiende a confundir con lo que es la interfaz gráfica, pero traten siempre de notar la diferencia. O sea, interfaz se dice siempre a cualquier eh, forma que yo tengo de conectar un sistema con otro, ¿cierto? De ahí viene. Eh, no necesariamente tiene que ser en el mundo de la informática esa definición, porque si ustedes, a ver, yo le voy a dar un ejemplo medio simple, pero si alguna vez estuvieron por ejemplo, en otro país, este, se habrán dado cuenta, los que estuvieron, o si no les cuento, que si ustedes van a otros países, los enchufes, por ejemplo, tienen otras formas. Entonces, si ustedes viajan con cualquier dispositivo de la Argentina y van a otro país, van a ver que no pueden enchufarlos. La gran mayoría, algunos readaptan sus enchufes, pero lo que están haciendo esos otros países es que tienen diferentes interfaces en sus apliques de los enchufes. Entonces, sus sistemas, sus computadoras o el cargador de su teléfono celular inclusive, no lo pueden enchufar directamente, entonces tienen que comprar alguna especie de adaptador a esa interfaz. Bueno, eso es interfaz, digamos. Cada uno define cómo quiere que se consuma la electricidad en su país a través de una interfaz. Y si yo lo quiero consumir, ¿no? Voy a tener que comprarme algún adaptador para poder usarlo. Si yo traigo esa definición a programación, básicamente yo sería un programador que está escribiendo un sistema, ¿no? Y lo que puedo hacer en mi sistema es definir yo las interfaces de los métodos que yo quiero que sean públicos. Como ustedes saben, las interfaces son métodos públicos. Los defino, entonces un sistema externo que quiera usar mi aplicación, quiera consumirlo, ya sea programando algún código que consuma mi aplicación, sabe que tiene que buscar cómo está definida mi interfaz y entiende cómo es la forma de mi interfaz, o sea, interpreta cuáles son los métodos, cuáles son los parámetros, y de esa forma puede conectar su sistema con mi sistema. De ahí viene el concepto de interfaces, ¿sí? Entonces, genera también o aplica a lo que es el principio de ocultamiento de lo que es programación orientada a objetos, y
si bien yo sé que en una clase puedo tener métodos que son públicos y privados, en las buenas prácticas de programación siempre se dice que es la interfaz, siempre debería haber una interfaz como el medio para conectar dos sistemas distintos, no una clase con métodos públicos. Entonces, es una especie de definición, digamos, más orientada a sistemas de diferentes proveedores, en donde si yo, por ejemplo, tengo algunos programas que interpretan interfaces, saben que van a buscar interfaces, las interfaces sí o sí son métodos públicos, por eso se usan interfaces, y gracias a las interfaces mi sistema puede llegar a generar algún código para conectarse con ese otro sistema. Es como decir que yo tengo una especie de eh, wizard o con, configurador que a mí me deja, por ejemplo, entender cómo es una interfaz de otro sistema y me puede generar alguna especie de código que sabe cómo dialogar con ese otro sistema. Hay algunas herramientas de programación que hacen esa especie de mini código para yo poder dialogar con otro sistema. Lo escriben por ustedes. Mientras sea básico, lo hacen, ¿viste? Pero sería algo así como que ese código vendría a ser como el adaptador de mi enchufe que se autogenera para poder conectarse con ese sistema. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que las interfaces eh, son una especie de sistemas de conector de dos sistemas distintos, donde eh, una persona le dice a otra, si vos implementás mi contrato, vas a poder usar todos mis servicios, ¿sí? Entonces, esta persona le escribe una interfaz a este otro, le dice, mira, si vos querés usar mis servicios, tenés que usarlo de esta forma. Entonces, esta persona o este otro sistema se pone de acuerdo, dice agree, que en inglés es acepta, a implementar ese contrato y de esa manera puede usar los servicios de este otro sistema, ¿sí? O sea, arma el, la forma de ese adaptador y así dos sistemas se conectan entre sí, ¿sí? En lo que es programación orientada a objetos, en lo que es el lenguaje UML, las interfaces tienen un símbolo similar, fíjense a lo que son las clases, estas son las interfaces, pero que no tienen, por ejemplo. Se dividen en tres sectores, pero fíjense que el sector del medio, que es donde definíamos los atributos privados, no lo tienen implementado, porque justamente una interfaz solamente define métodos públicos en lo que es orientación a objetos, en lo que es la teoría. El otro día vimos que Java permite hacer otro tipo de definiciones dentro de una interfaz, eso después lo pueden revisar con el profe en laboratorio 2, cuáles son los otros tipos de información que pueden guardar dentro de una interfaz. En Java, por ejemplo, no, por ejemplo, otros lenguajes no lo dejan, pero el concepto más básico de interfaz es que ustedes puedan definir los métodos públicos que tienen una interfaz. La simbología es la misma, le agrega esta metadata o información. ¿Se acuerdan que es muy similar a cuando teníamos una clase abstracta que agregaba la palabra abstract? Bueno, acá agrega la palabra interface. Y el símbolo, para que ustedes comparen, este símbolo de la flecha hacia arriba, ¿se acuerdan que nos indicaba lo que es herencia? Bueno, el mismo símbolo, pero utilizando una línea punteada, ¿sí? o de rayas acá, indica que esta clase está implementando los métodos de esta interfaz, ¿sí? Fíjense que acá los pinta en negrita a los dos que está implementando. Obviamente la clase que está debajo, o sea, la clase hija de la clase superior, al al ser herencia, posee ahora
esos dos métodos también en su lista, sin escribirlos, obviamente, por herencia, los hereda, y a su vez, perdón, la clase hija puede implementar una interfaz distinta a la del padre. El padre no se entera que el hijo está implementando una interfaz distinta, pero bueno, el hijo hereda los métodos del padre, que el padre decidió implementar por una interfaz, y el hijo, a su vez, tiene una implementación distinta de una interfaz distinta. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profesor. Buenísimo. Sí, sí, Bien, bien. profesor. Bueno. La vez pasada le traté de hacer esta especie de pregunta entre ustedes, o sea, para ver de... ¿Se acuerdan cuando veíamos por clases abstractas e interfaces, ¿no? Que tenemos esa capacidad que nos dan las clases abstractas de definir métodos que no tengan cuerpo, ¿cierto? Que son los métodos abstractos. O sea, siempre se habla de esta comparación entre lo que es una interfaz y unas clases abstractas, no entre una clase concreta, ¿no? Justamente. Porque en programación, si ustedes pueden conseguir el mismo resultado usando interfaces y usando clases abstractas, ¿sí? Entonces es muy posible que ustedes se encuentren con el dilema de decir, ¿pero qué hago entonces? ¿Implemento clases abstractas con métodos abstractos y después hago que todas las clases hijas lo hereden? ¿O defino directamente interfaces? ¿Qué tengo que hacer acá? Y acá ya nos metemos un poco en el tema de hoy, que si bien va con interfaces, ya vamos a ir viendo lo que es el casting de tipos, pero leamos acá esta tabla comparativa. Fíjense, ¿cuáles son las diferencias que existen entre interfaces y clases abstractas que nos dejan a nosotros un poco decidir qué tengo que usar y qué no tengo que usar? Dice, las interfaces solo tienen miembros incompletos. Solamente define, dice, la firma del método, pero no el cuerpo. Cuando digo miembros, ustedes ya saben que me refiero a atributos, métodos, constructores, ¿cierto? Entonces, las interfaces solo tienen métodos incompletos. Solo define la firma. Las clases abstractas pueden definir miembros incompletos y completos. O sea, ustedes saben que pueden tener la implementación de un método y a su vez pueden definir métodos que no quieren tener un cuerpo porque tal vez no tiene sentido ese cuerpo de ese método en la clase abstracta porque es tan abstracta y tan tiene tan poco sentido para el contexto del sistema que ustedes están armando que deciden simplemente crear una firma de un método para que toda clase hija que herede defina realmente el método que tiene que hacer. Entonces, uno y otro, ¿no? Yo ya sé que si existe algún método que sí tiene sentido para todas mis clases hijas, no lo voy a poder colocar en una interfaz y voy a tener que ir sí o sí a una clase abstracta. Entonces ya me está dejando saber qué tengo que usar y qué no tengo que usar, dependiendo del contexto del problema que ustedes tienen que resolver. Recuerden siempre eso. Interfaces dice, no pueden tener modificadores de acceso. Por defecto se considera que todos los miembros son públicos. Es un tema que ya vimos. Y las clases abstractas pueden definir modificadores de acceso para todos sus miembros, atributos, métodos, propiedades, etc. Al ser una clase, yo puedo utilizar o definir atributos que sean privados, solo para la clase abstracta, o que sean los protegidos, que no lo vimos la vez pasada, pero ahora los podemos complementar, que son esa visibilidad donde un padre define que ciertos atributos solo sean visibles por todos sus hijos, todos los que heredan, pero no para hacia afuera. Son atributos propios de la jerarquía de herencia y no hacia afuera. Las interfaces no pueden incluir atributos, ¿sí? No almacenan información local,
Esto es la definición, de nuevo, teórica de una interfaz. Si Java lo deja, es porque Java utilizó la interfaz de otra forma, a eso es lo que voy. De nuevo, acá no dice Java solo, no, dice la definición de concepto de orientación a objeto. Las clases abstractas dice que pueden definir atributos internos, o sea, simplemente una variable donde almacenar información. Una interfaz no lo hace, una clase sí. No poseen constructor, obviamente que las clases abstractas poseen constructores. Sus miembros no pueden ser estáticos. Sus miembros pueden ser estáticos. La palabra static no la vimos, o sea, sí la conocen porque la están viendo constantemente, pero no la vimos en profundidad cómo lo usa en Java. Y de última les pregunto si en Laboratorio 2 vieron el concepto de lo que es algo estático. Si vieron lo que es definir algo como estático. Y si no, lo dejo como un punto a repasar. Profe, consulta. Sí. Había leído que Java 8 estaba empezando a implementar en las interfaces la posibilidad de que los métodos sean por defecto y estáticos. ¿Cómo? Perdón. A ver. Había leído que a partir de Java 8 los métodos de las interfaces podían ser por defecto y podían ser estáticos. Puede ser. La verdad es que no lo leí, pero de nuevo, me estás diciendo Java, ¿cierto? Sí, Java 8. Bueno, Java 8. Perfecto. Puede ser. Java utiliza las interfaces para definir otro tipo de estructura que no la vemos en orientación a objeto, que son enumeraciones de datos, ¿sí? Entonces, están variando, Java varía el uso de interfaces. Yo, por ejemplo, si te comparo las cosas que puedo hacer con Java en una interfaz, te las comparo con el lenguaje más cercano que siempre les cuento, que es C Sharp. Van a ver cómo, por ejemplo, C Sharp no te deja hacer nada de lo que hace Java, simplemente usa la interfaz como dice la orientación a objetos. Entonces, ahí entra el pero, por ejemplo, para cerrar el tema, pero, por ejemplo, C Sharp te deja definir un- unos tipos de datos que no son ni clases y no son ni interfaces, que es un intermedio que se llama enumeraciones, se llama, que lo que te permite es como definir valores predefinidos con un valor, es como una lista de constantes, las enumeraciones. Bueno, eso C Sharp, el lenguaje ese decidió definirlo como un tipo de dato distinto a cómo lo hace Java. Por ejemplo, Java eso lo define de una forma, en C Sharp lo tenés, pero definido de otra forma. Java lo incluyó en interfaces, .NET lo definió en otro lado. Java le deja incluir un constructor a tu interfaz, por eso digo, ojo con lo que ven acá, porque esto es la definición pura de orientación a objetos, y trato siempre de mantenerme en lo que es la teoría de orientación a objetos, y no caer en lo que hace solamente un lenguaje, ¿sí? Entonces, es muy probable que sí, que te deje definir eso, te deje definir constructores y demás, pero es por cómo el lenguaje lo maneja, ¿sí? Perfecto. Este, pero volviendo, o sea, yo hice una pregunta y vos me respondiste con otra. El hecho de la palabra static, yo por lo visto nadie me respondió, salvo tu duda, está bien, entiendo que conoces la definición, pero parece que el resto no vio lo que es la palabra estático, así que este último ítem de definir miembros estáticos y no estáticos me parece que no lo tenemos en claro, así que después lo revisamos. Y saltamos al último ítem que dice que las interfaces soportan la herencia múltiple, las interfaces en sí, porque yo puedo hacer que una interfaz eh, sea o de alguna forma herede de otras interfaces, ¿sí?
las interfaces se pueden heredar entre otras interfaces, básicamente una interfaz va adquiriendo la capacidad de otras interfaces, y una clase no tiene herencia múltiple, por lo menos nativamente, como siempre decía, en Java y en C Sharp, que son los dos lenguajes que vemos orientados a objetos, ¿sí? Entonces, en esta tabla podemos ver cuáles son las opciones que tenemos para uno y para otro, y poder decidir si tengo que usar una interfaz o tengo que usar una clase abstracta, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, bueno, y acá tenemos un cuadro en resumen de qué es una herencia común, una herencia de clases abstractas y una herencia de interfaces, o sea, perdón, mejor dicho, una implementación de interfaces, ¿sí? No nos vamos a detener mucho más ahí. Acá tenemos polimorfismo. eh, Polimorfismo en Java, dice. Esta filmina me quedó sin querer. ¿Se acuerdan que la vez pasada adelanté filminas? Me faltó llevar una, donde hablamos de polimorfismo para entender la herencia. Así que olvídense de esa, quedó huérfana, ahora la voy a reacomodar. Pero se acuerdan que adelanté un par de temas para poder entender mejor. Justamente siempre hablo de clases de herencia, hablo de clases abstractas y después hablo de interfaces y después empiezo a explicar el polimorfismo y demás. Eh, pero bueno, por una cuestión de cómo ordené esta vez, de los tópicos, lo cambié de orden, pero estamos bien. Bueno, vamos a este tema del casteo de tipos, que se da más en lo que es orientación a objetos, es una capacidad que tienen los lenguajes de programación que, de utilizar esta capacidad que tienen debido a la orientación a objetos. Pregunta, ¿vieron un poco lo que es casteo de tipos en laboratorio? Sí, profe. Bien, ¿alguien me puede, si bien está la definición en la pantalla, alguien me cuenta qué entendieron? Parece que no. Por eso digo, ¿vieron? Sí. ¿Entendieron? Más o menos. ¿Alguien me explica? No. O sea, son las tres preguntas que siempre hago. Em, Tal vez algo se acuerdan, así que lo vamos a ver ya para repasar y que quede un poco claro. Entonces, gracias a la herencia, vamos a tener este concepto de casting de tipos, ¿sí? ¿De qué trata el casting? Dice. Fíjense las definiciones. Dice, un minuto. Ahí está. Bueno, ¿de qué dice casting? Significa tomar un objeto, dice, de un tipo particular y convertirlo en otro tipo de objeto. Este proceso se llama lanzar, castear una variable. Tal vez es castear, ahí la palabra lanzar no me acuerdo por qué está, pero bueno, es castear una variable. Dice. Eso es casting. Después tenemos algo que se llama upcasting y downcasting. Upcasting, por la palabra en inglés, de up es como hacia arriba y down es hacia abajo, obviamente. ¿Qué dice el upcasting y el downcasting? Es como que yo hago casting, o sea, convierto algo en otra cosa. Eso es castear. Convierto algo en otra cosa. Ahora, ¿qué convierto a qué y qué convierto de vuelta, no? Sería.
porque hago para un lado y para el otro, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, upcasting dice, es el proceso de castear, o sea, hacer esta conversión, desde una clase hija a una clase base o padre. Normalmente, dice la definición, se define este proceso como implícito, involucra la herencia entre clases. Eso es upcasting, o sea, transformo una hija, una clase que es hija, a su padre. Es un proceso, dice, implícito y se da en herencia. Downcasting, dice, es el proceso inverso al upcasting, obviamente, castear una clase base a su hija. Este proceso es propenso a errores, fíjense que en el otro no decía, debido a que la clase padre no siempre sabe específicamente a qué clase hija debe castearse. Se define como un proceso explícito. O sea, el upcasting es, si yo tengo un molde, que es mi clase, y obtengo a ese molde, obtengo objetos de ese molde, y después a ese molde lo modifico para especificarlo, o sea, a ese auto lo modifico para tener autos de un tipo específico, yo siempre puedo volver al molde original, ¿cierto? Puedo hacer que un auto partió de un molde original, entonces digo, este auto es una evolución del otro, ¿sí? Pero a veces el molde original no puede mapearse muy bien a los moldes nuevos de esos autos porque tal vez perdió o no sabe cuál de todos esos moldes hijos es realmente el que más se adapta al molde original, que es el proceso de downcasting, ¿sí? Vamos a ver esto con código, obviamente, y vamos a ir entendiendo estos conceptos, o mejor dicho, repasando. Entonces, upcasting y downcasting. Acá hay un ejemplo de, obviamente, herencia. Yo tengo persona, una persona puede ser un empleado, y ese empleado se divide en un manager o un empleado de otro nivel, ¿sí? Entonces, upcasting sería llevar la clase manager a convertirse a un objeto persona, ¿sí? Pero como manager partió de persona, entonces puede hacerlo porque es una especificación de una clase base como persona. Pero la clase base persona, por ahí no puede mapearse o convertirse en una clase manager porque puede ser que no necesariamente funcione, porque a veces las clases hijas en sus especificaciones modifican, ¿sí?, tanto la estructura de la clase persona que no puede la clase padre identificar si se está pareciendo a la clase manager o a la clase clerk, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero es propenso a errores, dice la definición. Entonces, ¿yo puedo hacer los dos? Sí. Si soy prolijo cuando escribo mi código, lo voy a poder hacer, si no, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Voy a abrir el IntelliJ para ir demostrando estos ejemplos. ¿Me siguen hasta acá? Por lo menos con lo básico. ¿Se acuerdan de lo que vieron en Laboratorio 2? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, ahora sí. Bien, bien. Déjenme entonces. No vamos a perder nada repasando bien este tema. Voy a hacer lo siguiente de vuelta. Tengo mucho código acá de las veces pasadas. Voy a ir borrando. Siempre borro mi clase main, que es mi clase para poder probar, pero no borro mis clases que fuimos creando, ¿sí? ¿Qué es esto? Secuencia, ya ni me acuerdo para qué era. Ah, es otra cosa. Bueno, entonces tengo todas mis clases que venimos viendo en
que venimos usando hasta ahora. Y vamos a hacer una prueba. En realidad quiero empezar con un tipo de casting, o sea, porque el casting se da mucho en lo que es herencia y demás, pero les quiero mostrar un tipo de casting básico para entender cómo funciona. Que se da en los tipos primitivos. Vamos a empezar por los tipos primitivos, no sé si lo vieron. Pero existe un tipo de casting en los tipos primitivos que nos deja entender un poquito cómo va a funcionar el sistema este. Fíjense, yo puedo definir una variable entera, la voy a llamar A, y le voy a asignar el número 5. Y después voy a crear una clase doble D y le voy a asignar el 10. ¿Sí? Ustedes saben que tenemos dos tipos de primitivos para definir valores. Inclusive este lo vamos a poner 10.6, si quieren, ¿no? Justamente, uno se usa cuando yo digo quiero trabajar con solo tipos enteros, y el otro cuando quiero trabajar con números con coma. ¿Sí? Fíjense ahora, si yo digo que a la letra D, que es mi variable doble, le asigno la letra A, este código, si yo lo compilo, primero me compila, ¿sí? Ahí está compilando. Siempre compilo para que sí, estemos bien con los ejemplos. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo que el dato entero se va a almacenar dentro del dato doble. ¿Sí? Entonces, la letra A puede, el valor que tiene la letra A va a parar adentro del dato doble. Si yo ahora hago la inversa, a la letra A le quiero guardar el valor de la letra D, obviamente ya se están dando cuenta que cuando compilo, esto no está funcionando. ¿Sí? Porque acá yo quiero guardar el valor del doble dentro del valor entero. ¿Qué pasa acá? Bueno, lo que está viendo acá es una especie de casteo. Sí está viendo casteo otra vez. No es el casteo de herencia, se da en un casteo de más bajo nivel, que es un poco distinto al casteo de herencia que está en la definición, pero hay casting. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo este tipo a este tipo. Los dos son números, vamos a empezar por ahí, porque esta conversión de tipos, si yo acá pusiera un string, no sería lo mismo. Por eso les muestro en los tipos numéricos, ¿sí? Recuerden también que el string no es un tipo primitivo, parece que lo usamos como un tipo primitivo en Java, pero es una clase. Entonces, ya también es distinto su funcionamiento. Pero bueno, ¿qué estaría pasando acá? A ver, ¿por qué uno funciona y el otro no funciona? A ver si se acuerdan de lo que vieron en el laboratorio 2, si lo vieron, y me lo pueden resumir muy simple de por qué uno parece que anda y el otro no anda. Tal vez porque cuando pasas un dato queda en la nada. Es ese dato que se transportó. A ver, no sé cómo explicarlo, pero básicamente el primero funciona porque ya hay datos adentro. Pero mirá que los dos tienen datos, ¿eh? Por eso definí las dos variables y le asigné valores. Si vos me estás diciendo que es por los valores, los dos tienen valores. Y si querés, te cambio el orden de esto, igual va a dejar de andar. Entonces, si es por los datos acá, no va por ese lado. No se puede pasar un doble a un entero. Bueno, eso lo estamos viendo, Enzo. Pero ¿por qué? A ver. Por el tipo de datos. Sí, eso es una definición genérica, no me da la explicación. O sea, yo la entiendo. Si vos me decís por el tipo de datos, yo lo entiendo. ¿Vos lo entendés? ¿Ustedes lo entienden que es por el Porque tipo de dato?
Porque el programa no sabe qué hacer con el número que está con coma. ¿Por qué? Porque un entero no acepta datos con coma y el double sí. En cambio, un double puede llegar a aceptar un entero porque el número entero nomás no Entonces vos agrega decís que nada. si yo le borro la coma acá andaría. No tampoco, Mm, pero porque es una estructura dentro o sea, de la arquitectura. ujú. Bien. Lo que está pasando acá va por ese lado, pero no va por ese lado. No es porque un int es un doble, pero no. No, lo que está pasando acá y lo que nos está advirtiendo en realidad, yo no quiero poner acá el cursor. Está viendo un casting de tipos, pero lo que me está advirtiendo el programa es que un entero se define en la memoria. Epa, voy a hacer así. Un entero ocupa 32 bits de memoria. Un doble ocupa 64 bits. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el número 5 definido en 32 bits y lo quiero guardar dentro de 64 bits, obviamente como es más grande, puede guardarse dentro del doble y me sobra lugar. Me sobra lugar en el sentido de memoria, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un casteo, aunque no parezca, donde el entero se almacenó en un lugar doble. Obviamente, como decía el compañero, hay una arquitectura de fondo donde si un entero pasa a doble, porque ya es doble y porque el lenguaje sabe que los dobles aceptan coma, el 5 en realidad se almacena dentro del AD, pero pasa a ser 5.0. En esta conversión es como que el valor 5 pasó a ser 5.0, porque es como que él le agregó información extra, esos bits extra que tiene el double, que son 64, en realidad es para darle la precisión de la coma. Porque necesita 32 para definir enteros, se le agregan más bits porque necesita valores para la coma. Porque si no, con 32 bits también funcionaría, ¿cierto? ¿Por qué necesito más? Entonces, los bits extras son para algo. Ahora, la inversa, obviamente, no funciona. ¿Por qué? Porque un valor grande, por más que yo le ponga la coma o no, está bien lo que yo le hice la trampa al compañero, pero no cayó, en el buen sentido de la palabra, digo. No importa que yo le ponga un número acá a la coma o no, porque yo ya sé que el doble va a tener 64 bits. Cuando lo quiera pasar a almacenar dentro de un 32, hay 32 bits que se van a perder. Entonces Java te advierte, acá el mismo compilador te tira un error, te dice, mirá, no entra. Tenés que perder bits para poder ingresar a este sector, ¿cierto? Entonces, esto falla. Ahora, yo puedo hacer esto. Entonces, ¿qué hice yo ahora? Que seguramente lo vieron. Dije que para guardar dentro de la A, le agrego entre dos paréntesis el tipo de dato al cual este que está acá, que es un double, se tiene que convertir o castear. Para que una vez que se pueda castear ese tipo de dato, entre acá. Acá yo, como programador, tomé la decisión de decirle a la letra D, convertite o casteate a el tipo de dato entero, justamente entero porque esta variable A es entera. Y yo estoy tomando la decisión de decirle de esos 64 bits,
te estoy obligando a que pierdas 32 bits para que te quedes solo con 32 bits y puedas entrar en esta variable. ¿Sí? Entonces prácticamente lo que está haciendo, o lo que le estoy diciendo al compilador de Java que haga, es que anule toda la coma, que son esos 32 bits que le sobran, y se queda con la porción entera del número doble. Entonces dentro de la letra A yo me voy a quedar con el 10 o con cualquier valor de la parte entera del número decimal y pierdo toda la precisión decimal. Esto, en programación, o lo voy a hacer acá arriba, mejor dicho, esto se llama casting explícito. ¿Sí? ¿Por qué es explícito? Porque yo tuve que venir como programador y decirle a Java lo que yo quiero hacer. Java me advierte de que esto provoca un error porque yo pierdo precisión y no le toca a Java definir si vale o no vale hacerlo. No es una decisión que tiene que hacer el lenguaje de programación, es una decisión del programador si quiere o no perder precisión, lo cual puede provocar errores en un sistema, obviamente. La inversa se define como casting implícito. Implícito. ¿Por qué? Porque yo no pierdo precisión, en todo caso le agrego precisión, pero el 5 sigue siendo 5, por más que tenga una parte decimal. No es necesario ningún tipo de casteo explícito, porque el 5, o sea la letra A, entra perfectamente en 32 bits, pero no a la inversa. Entonces, esta es la primera aproximación, ¿sí?, que se da en casting. Este tipo de casting se va en tipos primitivos, creo que se le dice widening, creo que le dicen widening, y este es narrowing. En inglés, creo que es así, si no me equivoco, widening, creo que es. Este es narrow, en inglés es comprimir o perder, y este es ampliar. Creo que lo estoy escribiendo mal, ahora después lo miro. ¿Sí? Pero los van a ver así. Y se da en los tipos de datos más básicos, los primitivos. ¿Sí? Pasemos ahora a lo que es clases. Esperen que hay unas preguntas acá, a ver. Preguntas, dice. ¿Y sería algo malo si los creadores de Java hicieran que ese casteo explícito fuera implícito? No es un tema de creadores de Java. No es un tema de creadores de Java porque implica cómo la arquitectura interna de todo funcionaría distinto, ¿sí? Entonces no va a cambiar eso porque se aplica lo que es casting, ¿sí? Y después dice, profe, no entiendo muy bien a qué hace referencia cuando habla de precisión en estos casos. Precisión es precisión decimal. Un decimal tiene mayor precisión que un entero, ¿sí? Porque el entero va del número 10 al número 11. Cuando yo tengo números decimales, voy del 10,1, 2, 3 y voy aproximándome y dándole mayor precisión a un dato. O sea, si yo hago divisiones o sumas con números decimales, yo agrego más o menos precisión matemática. Sí, a eso voy, a la precisión matemática, ¿sí? Porque estoy trabajando con números enteros, por eso digo, estoy trabajando con números enteros. ¿Está? Bien, entonces, existe el casting implícito y explícito en los tipos de datos. Y entendemos ahora los conceptos de, siempre hago este ejemplo para que se entienda qué es explícito y qué es implícito, ¿sí? Vamos ahora a los tipos de datos que son las clases. Lo primero que tenemos que ver es herencia. Si bien acá no hay herencia, porque son tipos numéricos y la precisión se da a nivel de bits y de pérdida de datos, ya cuando voy a trabajar con tipos por referencia, que son las clases,
ya no importa mucho la memoria, porque ustedes saben que ya no se basa en la cantidad de bits, porque cuando tengo tipos de datos por referencia, ya uso dos partes de la memoria, el stack y el heap, ¿se acuerdan? Y ya no voy a estar viendo si ocupa más o menos bits. Entonces, por eso, este tipo de casting en los tipos primitivos, hablando de precisión matemática o no, no se va a dar con los tipos por referencia. En los tipos por referencia yo voy a ver otra cosa, que es la herencia en sí. Si yo puedo convertir un padre a un hijo o un hijo a un padre. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no se hablan de los mismos términos a la hora de hablar si se puede castear o no entre tipos primitivos y tipos por referencia, ¿sí? Entonces, posiblemente cuando le esté dando las definiciones, vamos a tratar de hacer una especie de entendimiento, pero no va a ser igual, o sea, no cuenten bits con clases, ¿sí? Tomemos nuestra clase más básica, que es persona, ¿sí? Entonces, vamos a... persona es una clase abstracta y como ya sabemos, de persona no puedo crear objetos, entonces voy a pasar a... Vamos a trabajar con, ¿se acuerdan? Empleado, que hereda de persona, y director, que hereda de empleado. Trabajemos con estas dos que sabemos que se pueden crear objetos y vamos a probar a ver qué pasa. Entonces, probemos primero crear un empleado, le voy a crear E1 y lo voy a inicializar E1. ¿Sí? Y después voy a crear un director D1. ¿Sí? Entonces hagamos la prueba acá de hacer que a E1 le voy a asignar D1 y después vamos a hacer la prueba de D1 le asigno E1. Ustedes saben que este es el padre y esta es la clase hija. ¿Sí? Entonces acá hago una asignación del hijo al padre y la inversa. Entonces hago E1, le asigno D1 y a D1 le asigno E1. Y obtengo de vuelta en uno un error y en el otro no. ¿Sí? En las definiciones vimos que decía upcasting y downcasting. Upcasting, subo, quiere decir que el hijo se puede convertir en un padre, que es este caso, upcasting, y en downcasting es el padre en el hijo, que puede ser propenso a errores, dicen. Pero miren, ¿qué estoy teniendo acá? A ver si alguien me dice comparando con lo que vimos. ¿Por qué este funciona y por qué este no? ¿Qué tipo de casting tengo acá? Y pongo el chat acá para que todos veamos. A ver. Bueno, Franco dice que es casting implícito. ¿Alguien no está de acuerdo o piensa distinto? De nuevo, 24 personas en el chat, 23 tal vez porque me resto yo, y veo una sola persona escribiendo. ¿Alguien piensa distinto de lo que estamos acá? Podría ser implícito. Cuidado, porque si podría ser implícito, entonces también podría ser explícito. Hay dos tipos, esto es blanco o negro, o es uno o es el otro. Me dijeron que vieron este tema. Bueno. Creo que es implícito, o al menos lo veo así. Bueno, lo están viendo como implícito. Bueno, obviamente, al buen observador claramente no tendría que dudar cuando decimos implícito y explícito, porque
por algo el explícito tiene algo que no tiene el implícito, que es esta necesidad de indicarle a qué clase quiero que se convierta. Entonces, si descarto opciones, digo, y bueno, a ver, pude asignar a una variable de un tipo u otro tipo, sin haberle indicado entre llaves, ¿por qué sería explícito? Si no le estoy diciendo, y si es blanco o negro, y elijo uno, el más obvio, es implícito. Acá tengo upcasting, y el upcasting, convertir del hijo al padre, es implícito. ¿Sí? Y acá me está fallando porque no puedo convertir directamente un padre a un hijo. Esto es downcasting y alguno de los dos tiene que decir que esto sea explícito. Esto es downcasting y es explícito. ¿Por qué? Una clase hija siempre tiene todas las propiedades y todos los miembros de una clase padre, ¿cierto? Por herencia, todo lo que sea público, obviamente. Una clase hija partió de un padre, de un molde original, y se pudo definir a su vez con algunas cualidades propias de esa clase hija. Pero cuando yo quiero volver la clase hija a la clase padre, ¿sí? Cuando quiero guardar una variable de la clase hija en la clase padre, siempre voy a poder hacerlo porque justamente la clase hija parte del molde del padre y le agrega extras, ¿cierto? Miembros extras, métodos extras. Pero siempre va a tener los del padre. No hay forma de anular, por así decirlo, en una clase hija, anular métodos del padre. No hay forma de decir que si el padre tenía un método, la clase hija no quiere tenerlo más. No se puede. La herencia es heredar todo lo que sea público o protegido en su caso, pero hereda todo. Por eso un hijo puede volver a convertirse en un padre, ser asignado. La inversa no se da tan implícitamente, porque ¿qué pasa? Una clase padre, o sea, un molde base, puede ser molde base de varias clases hijas. ¿Sí? Porque yo puedo tener una clase base que se llame empleado y una clase hija que se llame director, tal vez otra clase hija que se llame empleado de segundo nivel, empleado de tercer nivel, y van teniendo cada una de esas clases versiones distintas de este molde. Entonces, la clase padre, cuando se le asigna a una clase hija, no necesariamente sabe todo lo que tiene esa clase hija, todos esos métodos públicos y privados, ¿sí? Entonces, cuando la clase base tiene que convertirse en la clase hija, de alguna forma dice, bueno, tengo que rescatar, digamos, esos métodos básicos de acá y de alguna forma los métodos extras que tiene esta clase hija, tratar de darle sentido, lo digo en el sentido de que no necesariamente el padre puede saber todo lo que tiene el hijo, porque el hijo ya mutó, ¿no? Justamente, se especificó, tiene métodos nuevos. Entonces, los lenguajes de programación, este tipo de casting no lo hacen de forma implícita, ¿sí? Si ustedes lo comparan con el casteo de tipos acá arriba, a veces parece que son como la inversa, ¿no? Porque ustedes me dicen, pero si la clase padre es más chica que la clase hija, ¿sí? Es como que la clase hija es más grande y no entra en el padre, pero en realidad sí se da así. Por eso digo, este tipo de casting es distinto a este. Acá lo que prima, o lo que siempre tiene importancia, es el molde original. Cualquier hijo que partió de un molde original puede volver a su molde original, se puede hacer pasar por su molde original. Pero cualquier molde original no puede derivar en un molde específico, porque puede provocar errores. ¿Sí? Si yo compilo esto,
esto funciona. ¿Sí? Miren, les voy a mostrar ahora el porqué de los errores, porque ustedes me dicen, no entiendo el error, profe. Miren, ¿cuál es el problema de los errores? Vamos a, fíjense que yo acá lo que veo, hasta acá me siguen, ¿no? Más o menos. Están recordando. Les voy a mostrar cuáles son el error que se da en el downcasting, que dice la definición. ¿Se acuerdan la clase persona? Que es una clase abstracta que no puede tener hijos, pero que sirve para, sirve como un molde, digamos, para heredar, pero también me deja hacer esto, fíjense. Yo puedo tener la clase persona, le voy a llamar persona 1, y miren lo que voy a hacer. New, y voy a crear employee. Fíjense eso. Acá también está viendo un casting implícito, ya en la definición de la variable. Es un casting implícito porque la clase employee heredó de persona, entonces yo puedo definir una variable P1 que sea de persona y le asigno un objeto ya en la definición del objeto, en vez de inicializar un objeto y guardarlo en una variable de tipo employee, ya la guardo en una variable de tipo persona. Y acá no es que yo estoy creando objetos de la clase persona, no los estoy creando, sino que pueden llegar a ver código como este, en donde una clase hija se define un objeto de la clase employee y lo guardo dentro de persona. Entonces yo ahora, persona, puedo hacer p punto y tengo los métodos, ¿sí?, de la clase, en realidad de employee. ¿Ven? Tengo mostrar, salario, full name y demás. Si yo ahora hago igual a director, salario, full name, ¿sí?, mostrar, voy teniendo los métodos básicos que definí en las clases hijas, ¿sí? Les voy a mostrar entonces el error. Fíjense esto. Sabemos que P1, entonces fíjense que cuando yo compilo acá, ahí compiló, tanto director como employee, voy a hacer 2 veces si quieren, para mostrar los 2 casos de implícito. Déjenme hacer esto. Employee, P1 y P2. Simplemente para que vean, ¿ven? Como la clase persona sigue siendo una clase abstracta, el molde original del cual partieron muchas clases, yo puedo ir haciendo casting implícito tranquilamente, inclusive acá puedo tener un P3, ¿sí?, que es de cliente. Son todas las clases que heredaron de persona, directa o indirectamente. O sea, director inclusive hereda de employee, de empleado, pero como empleado heredó de persona, tranquilamente este puede saltar en la jerarquía de herencia. ¿Se acuerdan que la herencia es jerárquica? Salta un nivel en la herencia y se puede convertir en persona. ¿Sí? No hay ningún problema. Esto, si yo lo ejecuto, va a funcionar. Voy a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Voy a decir que, miren lo que voy a provocar acá. Voy a decir, employee, ¿sí?, voy a crear E2, una nueva variable de tipo empleado, y le voy a asignar, yo tengo estas variables acá, ¿no? Voy a elegir P2 y se lo voy a tratar de asignar. Primero va a fallar porque me dice, mira, P2 es una variable de tipo persona. Es una variable de tipo persona. Obviamente está
guardando interiormente un objeto de tipo director por el casteo implícito. Entonces me dice, mirá, no podés guardarlo acá. Entonces yo le digo, bueno, voy a convertirlo a employee. Voy a forzar el casting explícito. ¿Sí? Porque digo, bueno, persona es una clase base, la convierto en una clase employee. ¿Puedo? Sí. ¿Compila? Veamos. Sí, compiló. Porque P2 es persona y employee heredó de persona, entonces yo puedo volver de la clase base a la clase hija, por explícito. Yo ejecuto esto y funcionó. ¿Hubo error? No. ¿Por qué? Porque P2 era la clase persona, dentro tiene un objeto director, ¿sí? Y el objeto director, como heredó de employee, también está haciendo un casting explícito. Sigue subiendo en la jerarquía de clases. Vamos a hacer ahora otro experimento. Voy a definir un E3 acá. Pero acá voy a elegir P3, que también es persona, la variable es persona, employee heredó de persona, entonces yo puedo hacer un casting explícito, pero P3 tiene guardado interiormente un objeto de la clase client. ¿Sí? Por casteo implícito, como cliente heredó de persona, cliente puede ser almacenado dentro de una variable persona. Y ahora yo vengo y digo explícitamente, yo como programador le digo a Java convertite, porque yo digo, esto es persona, esto es una variable tipo persona, sí. Entonces la puedo convertir a employee para poder ser asignada en esta variable. A ver, veamos qué pasa. Compila. Compiló. Perfecto. Mi código está bien. Vamos a correrlo. Pero ahora falló. Y me dice class cast exception. Me dice, la clase cliente no se puede castear a la clase employee. Cliente y employee, bueno, ahí dice otro tipo, pero te dice que no se puede castear. Y vos decís, pero ¿cómo? Si me compiló y después no anduvo. Bueno, ¿qué está pasando? Que es bastante obvio dentro de todo, ¿no? Ustedes saben que persona es una clase de la cual muchas otras clases partieron o se especificaron, ¿no? Yo de una clase persona definí algunos atributos, pero después creé un empleado, un director y un cliente. La cuestión es que hay dos de estas que heredan entre sí y también generan una jerarquía de herencia. Pero hay una tercera, cliente, que no hereda o no tiene nada que ver con estas dos. Sí comparten el padre, pero entre sí no tienen nada que ver. Entonces, en el casteo explícito, yo como programador tal vez puedo no darme cuenta de que en realidad dentro de una variable, que es del tipo base, hay guardado un objeto que es un hijo de esa clase, pero no tiene relación con esta otra clase. Cliente no tiene relación con employee. Pero el casteo acá es válido. ¿Por qué es válido? Porque la clase persona es la clase base y employee es la clase hija de persona. Lo casteo y funciona. Compila, porque el compilador dice, me fijo en el código y encuentro bien escrito
la cuestión de la herencia, está bien definido. Lo que no puede hacer el compilador es darse cuenta que en realidad dentro de P3 va a haber un objeto de tipo cliente. Y entonces ahí es cuando yo explícitamente le digo convertite a employee y esto falla. ¿Sí? Y falló. No falló en este caso, no me falló en este caso, porque P2 tenía un director. Vos decís, pero director no tiene nada que ver con employee. Ah, bueno, pero ¿cuál es la diferencia acá? Director sí hereda de empleado y ambos dos heredaron de persona. Entonces, cuando quise hacer el casting explícito, P2, que era director, lo forcé a que se convierta en employee y funcionó. Era persona, de persona se convirtió a director y de director se convirtió a empleado y funcionó. Porque hay relación de herencia entre estas dos clases. La tercera no pudo haber relación y falla. ¿Sí? A ver, acá me dicen, puede que lo estemos obligando a fallar, ¿no? Al forzar el casting. Claro, o sea, no necesariamente lo estoy obligando a que falle. O sea, pongo acá la pregunta para que todas las veamos. Ojo con eso. Porque obviamente que yo acá estoy viendo que va a fallar porque estoy haciendo todo este análisis con ustedes, viendo el código que tenía las variables, ¿sí? Que yo interpreté, que yo analicé y estoy deduciendo con ustedes diciendo, claro, estas dos son hijas, una de la otra, esta no, y por eso sé que esto no va a fallar y esto va a fallar. Obviamente estoy induciendo al error. Pero lo que pasa en la programación en realidad es que a veces estas cuestiones no son tan obvias, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes pueden tener estas variables, ¿sí? Persona, ustedes pueden recibir estas variables, tal vez como un argumento, un método, ustedes ya saben que pueden pasar objetos entre métodos, y ustedes necesariamente no saben si dentro de una variable tipo persona está llegando internamente dentro de la variable, está llegando o un objeto de tipo employee, o un objeto de tipo director, o un objeto de tipo cliente, o un objeto de cualquier otra clase que haya heredado de persona. No lo saben. Lo que sí ustedes quieren hacer, por ejemplo, es convertir lo que sea que esté llegando a employee. Y como no lo saben, puede ser que falle. Por eso les decía que el downcasting es propenso a errores si yo desconozco en realidad qué tipo de objeto está llegando dentro de esa variable. ¿Sí? Y eso es el problema principal que tiene el downcasting. No falla el downcasting, falla cuando no hay correlación entre estas clases. El upcasting, entonces, el upcasting es implícito justamente porque nunca va a fallar. ¿Sí? Java lo hace implícito, o los lenguajes que implementan la herencia, no quiero decir solo Java, C# lo hace. El upcasting siempre es implícito porque nunca va a fallar, porque la misma herencia que yo escribí en la estructura de mis moldes, la herencia en sí, asegura que la asignación de un hijo a un padre nunca falle. Porque yo estoy seguro que en la herencia yo tomé la base del padre y le agregué métodos. Cuando quiero volver sobre mis pasos, siempre voy a poder hacerlo y lo voy a poder hacer sin errores. Sin errores. Al revés, puedo tener errores. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero puedo tener errores. Y es por eso que el casting de clases padres e hijas parece la inversa o actúa de forma inversa a cómo actúa el casting de tipos primitivos. ¿Sí? Porque si repasamos, en el casting de tipo primitivo se mira la cantidad de memoria.
el más chiquito entra en el más grande y el más grande no entra en el más chiquito. Si yo lo quiero pensar entre usar esas palabras chiquito y grande, yo podría decir la clase base puede ser más chiquita que la clase hija, porque justamente la clase hija es una especificación de la clase padre, puede tener muchas más cosas, entonces esta es más chica que esta. Si lo quiero pensar así, no es lo correcto, pero si lo quiero pensar así, yo diría, bueno, si esta es más chiquita y esta es más grande, la más grande tendría que entrar en la más chiquita sin problema, pero no es el caso. Es la inversa. Siempre la más grande entra en la más chiquita, pero porque en la herencia, justamente, yo siempre puedo convertir un hijo a un padre, pero no viceversa, porque ese padre puede ser padre de muchas clases hijas y no necesariamente se da la conversión. Bueno, ahora sí, había alguien que me recordó la hora, está bien, no quería dejar este tema sin cerrarlo. Creo que repetí muchas veces este concepto para que después miren el video y lo puedan practicar y entender. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar por acá. Introdujimos el concepto de casting, ya lo habían visto, lo repasamos, y vimos esto de lo que es el casting en los tipos primitivos y en los tipos por referencia, ¿sí? Clases y objetos. Entonces, ahora sabemos lo que es upcasting y downcasting. El upcasting es implícito y es simple de entender. El downcasting es explícito y tiene esta cuestión de los temas propensos a errores. Los invito a que hagan pruebas y recuerden lo que vieron en las otras materias. Y el jueves continuamos repasando este concepto y ya vamos concluyendo el tema, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe, se entendió bien. ¿Se entendió bien? Bueno, de nuevo, los invito a que participen en clases con el chat. Es importante, les va a ayudar, ¿sí? Yo veo que hay gente conectada acá, pero siempre son los mismos 3, 4 los que responden y los que escriben. ¿Está? Bueno, listo, los libero. ¿Sí? Nos vemos el jueves.